amigos de EmprendedorSTV.pe, tu canal por internet. Continuamos conversando con el doctor Carlos Casas, jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Doctor, me ha llamado mucho la atención y creo que sus comentarios respecto al tema inmobiliario han sido muy buenos. Para cerrar ese tema y entrar ya a la economía internacional, ¿qué reflexiones ameritan entonces en circunstancias en que el crédito hipotecario sigue boyante, creciendo, ¿cierto? Del lado público, inclusive el Fondo de Vivienda habla de un número determinado también de viviendas, que los plazos cada vez son largos, en consecuencia, para evitar justamente caer en problemas como los de España u otros países? Bueno, lo que yo creo es que básicamente cuando hay que hablar de la vivienda, de la demanda por vivienda, hay que tomar en cuenta cuál es la demanda de los distintos sectores socioeconómicos. Si hablamos de los sectores C y D, que son sectores emergentes y están adquiriendo viviendas, es probablemente gente que vivía con sus papás o que vivía en una casa alquilada y está pasando a tener una casa propia. Ese crecimiento de la demanda creo yo que es saludable, es justamente lo que permite que la gente se capitalice, que la gente tenga una vivienda. Pero si vamos a los estratos A y B, yo creo que ha empezado a primar un comportamiento de especulación. Es decir, tengo una vivienda pero me compro otra, ¿no es cierto?, para alquilarla, con eso pago la hipoteca, en 2 años la vendo y al final la inversión se pagó sola. Y eso creo yo que está creciendo de manera fuerte porque aquí lo que opera básicamente es un mecanismo de, yo diría como una publicidad de boca a boca. ¿No es cierto? Entonces, claro, si yo compré un departamento hace 5 años y hoy día lo vendo, lo puedo vender al triple en ciertas zonas de Lima, con lo cual fue un negocio redondo. Entonces, la gente en el Perú usualmente cree que lo que pasó antes va a pasar exactamente igual en el futuro. Y eso creo yo que no es posible, ¿no? Ahí sí, lo que yo diría es que los precios probablemente sigan subiendo, pero no a los niveles a los cuales lo han hecho. Y si lo que tenemos es que mucha gente empieza a comprar viviendas para especulación y las empieza a alquilar, como se ve en Lima, puede ser en algún momento que la oferta exceda la demanda. Y si la oferta excede la demanda, lo que vamos a tener es varios departamentos desocupados, vamos a tener que los precios de las viviendas van a caer y eso podría generar problemas. Uno, porque no se podrían pagar los créditos asociados a estas viviendas y obviamente los bancos también tendrían problemas porque cuando no se paga el crédito hay que castigarlo y usualmente se hace contra el patrimonio del banco. ¿Y cuál es el rol ahí de la Superintendencia de Banca? ¿Qué debería hacer? O sea, regulación en provisiones, como se mencionan, contracíclicas, ¿no? Eso quiere decir que si está la economía creciendo, la provisión debería tender a aumentar, porque usualmente los ciclos crediticios o las burbujas que pueden aparecer en algunos activos tienen que ver con que justamente cuando la economía crece, los controles se relajan y esto hace que crezca más de la cuenta. Entonces, si lo que tenemos es que se necesita más bien contraer el crédito para evitar estos problemas, habría que justamente tener un mayor nivel de provisiones para que los bancos sean más cuidadosos al momento de dar créditos. La situación de China, a continuación, me interesa mucho su análisis porque nosotros le vendemos a China, ¿no es cierto?, y producto de esa venta, de esas exportaciones, se genera lo que ya sabemos, el impuesto a la renta en general. ¿Qué tan preocupante puede ser la desaceleración de la economía china y cómo nos va a pegar? Bueno, lo que tenemos nosotros es que cerca de 1/3 de nuestras exportaciones van a estas economías emergentes. China es uno de los principales destinos y si lo que tenemos es una desaceleración, eso definitivamente va a impactar mediante... El principal mecanismo va a ser las exportaciones, ¿no? El canal de transmisión viene porque cuando se desacelera la economía china, que está consumiendo bastantes productos que nosotros elaboramos, básicamente recursos naturales, metales, lo que tenemos es que los precios de estos minerales van a tender a bajar. Y si bajan, eso va a afectar, primero a las empresas, ¿no es cierto? A las empresas que están hoy en día desarrollando proyectos, porque si hay una coyuntura internacional que no es muy buena y no se sabe cuánto va a durar, eso podría retrasar de alguna manera los proyectos de inversión. Entonces tenemos el factor interno que ha provocado que se retrasen proyectos de inversión, pero un poco la incertidumbre internacional también podría hacer que se posterguen ciertos proyectos de inversión, esperando que haya mejores perspectivas para poder crecer. Entonces, eso podría desacelerar la economía nacional, pero por otro lado, lo que tenemos es por el lado de ingresos de exportaciones, eso lleva a menores utilidades. Y tenemos menores utilidades, eso significa que el presupuesto de la República puede sufrir considerablemente. Hoy en día, si mal no recuerdo, el último dato es como que cerca del 20 al 25% del presupuesto dependen de la minería, de los ingresos presupuestales. Peligroso, ¿no? Entonces, si cae, esto podría significar una caída, no sé, de
considerable, digamos, en los ingresos tributarios, lo cual también tiene varios efectos. En primer lugar, el canon se va a ver reducido. Y como sabemos, con gobiernos locales y regionales, que en algunos casos son conflictivos, si ven que los recursos que les transfiere el nivel nacional se reducen, van a interpretarlo como que el gobierno nacional se está quedando con su dinero y no como que la coyuntura internacional no los favorece. Y eso puede generar también tensiones políticas, porque no problemas en el sentido de querer que se les reintegre el valor de esto. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, el mismo nivel nacional va a tener menos recursos para poder llevar a cabo obras de inversión o poder cumplir con sus objetivos, ¿no? Eso es básicamente el impacto que podría tener. ¿Y los programas sociales? Bueno, los programas sociales sí creo que hay una política de Estado en tratar de blindarlos. Aquellos que están en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son programas que básicamente están blindados. Esperaría que ante cualquier coyuntura internacional desfavorable, esos programas sí estén protegidos, ¿no? Esa es básicamente una política de Estado, algo que se ha venido trabajando en el Ministerio de Economía de hace tiempo y hoy día con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también. Entonces, yo diría que ese es un gasto que sí no se afectaría, ¿no? Probablemente la inversión pública podría reducirse, no se podría incrementar salarios, etcétera. Todos están pidiendo, los médicos, los maestros, la ministra de Educación ha dicho que ya está eso arreglado, que falta nada más que levanten la huelga para poder, los médicos. Claro, entonces ahí yo creo que sí habría problemas en tratar de cumplir con estas promesas en un contexto donde los ingresos están cayendo, claro. Las Fuerzas Armadas, ¿no? Exacto. Sin haber hecho nada por la cédula. Claro, no se ha modificado lo de la cédula viva. Claro, al parecer no se va a tocar y era uno de los puntos que había en las reformas pendientes, ¿no? Así es. El escenario no es nada fácil, realmente. Estar en los zapatos estar al frente de Economía y Finanzas es bien complicado, ¿no? Es complicado por el tema de la coyuntura internacional, es complicado por el tema que no hay eficiencia en el gasto público, eficiencia en el sentido de poder gastar, ¿no? Porque también hay que ver la calidad del gasto. ¿Qué hay que activar ahí? Usted que ha estado en el mismo despacho, en la misma... Bueno, uno de los temas en los que hay que trabajar fuertemente es construir un banco de proyectos importantes. Se habla que hay como 32.000 millones de soles aprobados en proyectos de inversión pública a nivel local, pero en muchos casos son pequeños proyectos y a veces lo que necesitamos para dinamizar la economía son proyectos grandes. Entonces, construir carreteras, construir, no sé, hidroeléctricas, ahora que estamos viendo el tema que hay una crisis energética que se nos puede venir. Entonces, creo que estos proyectos hay que tenerlos listos y en eso hay que trabajar bastante. Después se verá si son públicos o privados, pero hay que tener los proyectos y después, si se ve que es la conveniencia que se concesionen, entonces hay que empezar con todo este proceso y para eso hay que ir trabajando también con que Proinversión tenga procesos mucho más sencillos, porque cuando uno concesiona hay 4 actores. En primer lugar está el concedente, que puede ser el ministerio. Por ejemplo, para una carretera el concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero a su vez está el vendedor. El vendedor es Proinversión, que tiene que intervenir también. Pero por otro lado, una vez que se concesiona la carretera o el aeropuerto o lo que fuera, tiene que entrar al regulador, porque el regulador es el que después va a administrar el contrato. Y va a ver que el contrato se cumple y va a poner sanciones o no en función de cuáles son los avances que tenga el concesionario. Y el cuarto actor es el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver que todo se dé dentro del marco de un equilibrio fiscal. Entonces, a veces los 4 actores no conversan mucho. Entonces, en este caso creo que hay que establecer claramente cuál es la ruta a seguir para poder hacer mucho más dinámico el proceso de concesiones. Lo van a tener que hacer sí o sí, si no vamos a tener problemas el próximo año. Sí. Muy bien. Doctor Casas, muchas gracias. Gracias por haber venido. Bien, amigos, una pausa. Volvemos con la siguiente entrevista.